Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea la hora que estén viendo este video. Nuevamente bienvenidos a este curso de formación. Hoy vamos a ver las herramientas de planificación prospectiva para elaborar visiones de desarrollo territorial. Ustedes no son ajenos a esto, en realidad como equipos dinamizadores que hicieron parte y participantes, digamos que hicieron parte de esta elaboración de los planes educativos municipales, ya se han acercado a estas técnicas de prospectiva. Justamente los PEM obedecen a una herramienta de planificación de mediano plazo y utiliza técnicas de prospectiva. Cuando nosotros pensamos en la planificación de un territorio, estamos siempre buscando reconocer de manera anticipada, eso se trata, planear las posibilidades de desarrollo de ese territorio. Y eso implica tanto reconocer las que existen, ¿no?, como las que esperamos construir. Por eso la planificación territorial se piensa como un medio para lograr esas transformaciones que estamos buscando. La planificación estratégica aplicada al desarrollo territorial implica fundamentalmente dos asuntos. Por un lado, identificar las relaciones sistémicas o de interrelaciones entre los factores, asuntos claves con ese potencial transformador en un territorio y las dimensiones de desarrollo. La prospectiva particularmente nace, es de raíz francesa, por allá hacia los años 60, 70, y una de las escuelas tiene este pensamiento sistémico, ¿no?, de pensar en un territorio como un sistema y un conjunto de interrelaciones con factores que son susceptibles de modelar, si se quiere, de alguna manera, y que nos permiten comprender por qué un sistema territorial es como es. Y en segunda medida, la planificación estratégica, que es de lo que se trata finalmente este tema de la prospectiva, busca orientar la cadena de acciones intersectoriales e interinstitucionales con referencia a un territorio determinado. La prospectiva es tanto un campo de estudios, algunos señalan que es una disciplina, otros la conocen como una herramienta, una técnica. Yo particularmente la utilizo como una herramienta, ¿no? Y nos dice Miklos y Tello, estos profesores nos dicen que la prospectiva es justamente una herramienta técnica que permite planificar y gestionar el desarrollo a partir de la previsión y la anticipación. Y en ese sentido estamos ante un acto de imaginación creativa, ¿no?, de qué lugares que nosotros nos soñamos y cómo vamos a llegar a él. Es una toma de conciencia, es una reflexión sobre la situación en la que nos encontramos en el territorio y los posibles futuros, ¿no? Y en ese sentido es un proceso también participativo en el que se imbrican y convergen deseos, expectativas, necesidades, intereses y potencialidades de la sociedad para alcanzar un porvenir deseable. La planificación estratégica, de acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, hace énfasis en la identificación de señales de cambio. Miren que si nos pensamos en el sistema territorial, ¿no?, uno puede pensar, bueno, ¿qué dimensiones de desarrollo tiene este territorio? ¿Qué factores obedecen a cada dimensión? ¿Y cuáles son el conjunto de señales que nos está señalando el medio ambiente de este territorio? ¿Qué podemos identificar para poder pensarnos su transformación, ¿no? Y esos serán nuestros insumos justamente para desarrollar estrategias de anticipación. La prospectiva finalmente es, si se quiere, el estudios de futuro. ¿Cuál es la clave del éxito? Articular componentes técnicos, ¿no?, este tema de los factores, de las señales de cambio, de conocer con mucha precisión qué es lo que pasa en el sistema. Uno. Dos, la prospectiva requiere de la participación. Si el documento, si la aplicación de las técnicas de prospectiva no incorporan la participación, pues es imposible pensarnos colectivamente un proyecto, ¿no? Y por supuesto, eso también requiere la articulación del componente político del proceso, político en la mirada más amplia del término, en el sentido
de la política pública, ¿no? En el sentido de los asuntos públicos que nos convocan a todos como colectivo. Antecedentes de la planificación prospectiva en entidades territoriales. Bueno, ahí les nombro algunos teóricos relevantes en el campo de la prospectiva, particularmente nosotros en la Universidad del Valle, por ejemplo, yo no pertenezco a la Universidad del Valle, pero Colombia y particularmente la Universidad del Valle es reconocida internacionalmente por su instituto de prospectiva, y por ejemplo en América Latina está la CEPAL y el ILPES también. En tanto entes territoriales, digamos que hay muchísimos desarrollos de prospectiva. Allí les ubiqué algunos ejemplos, ¿no? Pereira 2032, Valle 2032, Cauca 2032, Barcelona Visión 2020, incluso a nivel de localidades hay algunos ejercicios Chapinero 2020, etc. Pero, insisto, ustedes se han acercado a esto con un instrumento como el PEM. Si bien el PEM no se llama Visión de la Educación Municipal, el PEM incorpora una mirada de mediano plazo sobre la educación y tiene unos diagnósticos, reconoce unos factores y empieza a modelar un conjunto de líneas estratégicas y de conjunto de acciones. En ese sentido, se está planeando el futuro, en este caso de la educación rural para ustedes. En Colombia, entonces, este tema no es ajeno. La planificación de largo plazo en entidades territoriales colombianas inicia hacia los 70s y se introdujeron algunos espacios de reflexión y de debate tanto a escala nacional como regional. Más o menos hacia los 80s hay algunos planes que se han destacado: Antioquia, siglo XXI, en Cali, en el Valle, conozco por ejemplo el Cali que queremos, Valle 2000, ¿no? Y en los 90 se empieza a afianzar este tema de las herramientas de planear a largo plazo. Particularmente, si lo notaron en el anterior comentario, hay muchos territorios que tienen visiones al 2032. Eso fue porque en el ámbito nacional, al elaborarse la propuesta del centenario Visión Colombia 2019, en ese documento se animaba a las entidades territoriales a incorporar documentos estratégicos con proyección al 2032. Por eso es que aparecieron varios documentos así. Las visiones prospectivas son muy útiles, por supuesto, para planear los territorios en el mediano y largo plazo. Sin embargo, no son un instrumento que haga parte, por ejemplo, de la obligatoriedad legal de cualquier entidad territorial. No es obligación de una entidad territorial tener estas visiones prospectivas, pero digamos que desde el DNP se anima a conformar estas visiones. La prospectiva tiene muchas escuelas, ¿no? Muchos términos, muchas herramientas. Yo aquí les traigo una selección de ellas. Vamos a ver un pequeño glosario sobre la prospectiva. Lo primero es los factores de cambio. Si pensamos en un sistema territorial y que este sistema territorial tiene un conjunto de dimensiones y que a su vez esas dimensiones tienen unos factores asociados, por ejemplo, en términos de educación, el factor cobertura, el factor calidad, ¿no? Accesibilidad, bueno, tantas cosas. Entonces aparece este término de cuáles son los principales hechos o fenómenos que están determinando o bien la evolución o bien la transformación o modificación de esa dimensión de desarrollo. Les puse el ejemplo de educación, pero uno puede pensar en la dimensión del desarrollo de socioeconómico o cultural, ¿no? o institucional de un territorio. También se puede aplicar sectorialmente para el caso de educación, como lo hicieron ustedes en el PEM. Los factores de cambio es importante diferenciar entre dos asuntos: un factor de cambio endógeno y un factor de cambio exógeno. Esta perspectiva no se aplica solo para entidades territoriales, ¿no? y ejercicios participativos como los que están haciendo ustedes,
También se puede aplicar al interior de las empresas y organizaciones, es más, al interior de las mismas escuelas que seguramente aquí algún rector nos está escuchando, dirigen y coordinan. Entonces hay factores de cambio endógenos, ¿cuáles? Esas fuerzas internas de la organización, ¿no? Hay factores de cambio exógenos, lo que está por fuera de la organización o de la entidad territorial. Pueden ser locales, regionales, nacionales, incluso internacionales, es decir, supramunicipales, ¿no? Y esta clasificación es muy importante porque nos permite también saber qué está bajo la gobernabilidad de nosotros y qué se debe considerar como una fuerza importante, pero sobre la cual probablemente no tengamos capacidad de influencia, pero que sí nos está influenciando nuestro sistema, nuestra organización, nuestra política incluso. Otra palabra clave, otro concepto clave en la prospectiva es la tendencia. La tendencia también es un factor de cambio, pero particularmente la tendencia aborda esos fenómenos que son verificables históricamente, que presentan un comportamiento creciente o decreciente en el tiempo. Por ejemplo, el envejecimiento en la estructura de la pirámide poblacional, ¿no? Puede verse una tendencia allí. El aumento de la demanda de obra calificada, la formación de ciudades, regiones, ¿no? Esos son tendencias. Yo los animo a pensar cuáles son las tendencias que ven asociadas al tema de educación rural en el sur del Tolima. Hechos portadores de futuro. Otra palabra, otro concepto clave en prospectiva. Esos hechos portadores de futuro son fenómenos que existen como semillas en crecimiento y en ese sentido no se pueden verificar históricamente, pero en el futuro podrían provocar cambios trascendentales. A ver, pensemos algunos ejemplos. Los primeros automóviles, ¿no? Movidos por energía eléctrica, el transporte inteligente, los libros digitales, pero no solo este tema, digamos, tecnológico. Un hecho portador de futuro, les digo, por ejemplo, es el acuerdo de paz, ¿no? Y el establecimiento de zonas PEDET. Eso es un hecho portador de futuro, ¿no? Para el sur del Tolima, ¿qué se les ocurre como hecho portador de futuro? Además del anunciado ahorita. Las rupturas. Las rupturas son hechos que se oponen a las tendencias. Se oponen en el sentido en que pueden o bien debilitarlas, pueden anularlas o interferirlas, afectarlas en cualquier caso y contrarrestar esa acción de la tendencia, ¿no? En ese sentido, por eso es ruptura. Ejemplo, reemplazar la energía derivada del petróleo por energías alternativas, ¿no? Eso sería una ruptura en la tendencia histórica de nosotros, ¿no? La sociedad occidental y el mundo entero. Otro concepto clave en prospectiva son los escenarios. Los escenarios se tratan de narrativas, descripciones que se hace hoy de una situación futura y el curso de los acontecimientos que permitan avanzar desde la situación actual hacia una situación futura. Los escenarios también se definen como futuros alternativos. La idea es que esa escritura del escenario que uno hace resulta de la combinación de las tendencias, de las políticas que hay en el territorio, del análisis de los factores, ¿no? De estos factores de cambio, de las tendencias, de las rupturas, y uno empieza a prospectar, digamos, empieza a estudiar el futuro y pensar, bueno, un escenario posible, si las cosas siguen tal como vamos, sería este. A lo mejor si las cosas siguen como vamos, sería un escenario crítico. O si las cosas siguen como vamos, podemos estar en un escenario de inercialismo en el que no cambia mucho. O si modificamos X o X factor y hacemos tal o cual acción, podemos incorporar escenarios de saltos
cualitativos, ¿no? Escenarios, apuestas y visiones de ese futuro y de ese desarrollo que queremos para la región, para la entidad territorial o para la organización en la que estemos aplicando la prospectiva. Por eso la planificación de escenarios explora múltiples situaciones futuras posibles con el fin de ampliar ese ámbito del pensamiento y de actuación de los participantes en el proceso de desarrollo de escenarios. Esto lo tomo de la guía del DNP, que va a estar también a disposición de ustedes en este curso. Esos planes estratégicos, particularmente los territoriales, van a buscar articular dos perspectivas: la del desarrollo y la de ordenar el territorio. Ustedes mismos lo han visto en su agenda subregional. Cuando uno se piensa en la educación, no es suficiente pensar la educación en términos de calidad y cobertura. También necesita incorporar la mirada territorial, la relación urbano-regional, por ejemplo, la relación urbe-ruralidad, la relación, por ejemplo, del Estado, de la legalización de esos predios. Entonces, miren cómo desarrollo y ordenamiento territorial se mezclan de manera permanente. También es importante preguntarse por cuáles son los elementos materiales, inmateriales y cuáles son los actores que tenemos que considerar para el desarrollo territorial. La idea de la prospectiva y de esta mirada sistémica del territorio es justamente pensarnos qué componentes territoriales pueden ser integrados y examinados de manera interrelacionada, y la técnica sugiere pensar en subsistemas. Entonces, pensar la esquina sur del Tolima en función, por ejemplo, de un subsistema territorial que tiene componentes de un subsistema social, de un entorno natural que también se puede considerar como un subsistema, de un entorno construido o subsistema construido, de un subsistema económico productivo, de uno institucional y político. Y miren que cada subsistema tendrá unos objetivos, unos conceptos guías para analizar el conjunto de interrelaciones y de dar cuenta de qué es lo que pasa finalmente con el modelamiento, si se quiere, la modelación de ese subsistema territorial. Algunas técnicas de prospectiva. Hay una que es el famoso análisis morfológico. Este es de un físico, Zwicky se llamaba él. Él inventó la morfología, ¿no? Una herramienta de pensamiento para la solución de problemas que realiza todas las combinaciones posibles en una matriz llamada caja morfológica. La morfología estudia la generación, la estructura interna y en especial la forma y las propiedades de un sistema. El análisis morfológico busca que los participantes exploren y construyan de manera sistemática esos escenarios posibles. Piensen en la morfología. ¿Qué es? Es la posibilidad de dar cuenta de la lógica de un sistema, de la forma de un sistema, del modelamiento de un sistema. Si uno tiene un conjunto de factores, ¿no?, listados, y ve si son tendencias, si son rupturas, si son factores de cambio, si son hechos portadores de futuro, y se puede dar una discusión al respecto y empezar a decir, bueno, ¿cómo es que está armado nuestro sistema territorial? ¿Y qué es lo que queremos hacer? ¿Hacia dónde ir? ¿Y qué podemos hacer en función de estos análisis? Pues estamos haciendo justamente análisis morfológico, descomponiendo, si se quiere, las partes de un sistema para ver las combinaciones resultantes. La otra técnica es muy interesante, se llama el Ábaco de Regnier, y esta va a ser una de las actividades asociadas para que ustedes aprendan, conozcan esa técnica, se acerquen a ella. Es una técnica prospectiva que fue creada por un economista y médico francés en el 83, y él nos brindaba la posibilidad de analizar el presente, obtener una visión de futuro a partir de un colectivo de expertos, de especialistas, de actores en torno a un sector o en torno a la organización o en torno a una entidad territorial.
La idea del ábaco es que es una estructura geométrica con un diseño gráfico que nos reemplaza modelos, digamos, más especializados, aritméticos y cuantitativos, ¿no? Finalmente, el ábaco lo que hace es hacer una representación estadística a través de una imagen. ¿Cómo? Entonces aquí les traje algunas fotografías de ábacos que Calivisible ha acompañado. En el caso, esto fue en Pance, ¿no? Entonces con la comunidad identificábamos un conjunto de factores, ¿no? En este caso, por ejemplo, la organización y la movilización, gestión comunitaria, cómo eran las dinámicas de votación y abstencionismo, la articulación administrativa con público y privado, la transparencia en el uso de los recursos. Bueno, esta era para preguntar por la dimensión institucional y aquí habían varios participantes y les entregábamos unos papelitos de colores para empezar a hacer la representación gráfica del ábaco. ¿Qué es lo que nos permite el ábaco? Poder identificar en el público las percepciones que hay en relación con cada factor, ¿no? Esto es muy importante porque en muchas ocasiones cuando uno hace participaciones en las que hay muchas personas, a veces una o dos personas capturan la atención y digamos, desvían el comportamiento y la atención del grupo. El ábaco, al permitir la participación uno a uno, permite conocer la totalidad de las opiniones. Suele usarse en clave de semáforo. Si hay una actitud muy favorable en relación con alguna tendencia o factor, pues se ubica al verde oscuro. Si es una actitud favorable, verde claro. Si hay dudas, si hay incertidumbre, ¿no? Si se cree que, por ejemplo, ese factor es susceptible de mejora, por ejemplo, el amarillo. Si definitivamente es un factor que está afectando el territorio o hay una actitud desfavorable hacia ese punto, pues un rosado puede funcionar. Si definitivamente es un factor crítico que es muy desfavorable, que la percepción sobre él es desfavorable, pues se utiliza el rojo. En ocasiones también ustedes pueden ubicar el blanco si quieren dar la posibilidad de no opinar. Finalmente aquí uno recoge, este fue un ejercicio que hicimos con la clase de gestión pública y cuando ya teníamos todo el ábaco se sistematizaba y podíamos ver, por ejemplo, para cada dimensión las percepciones de las personas. Listábamos un conjunto de variables y podíamos ver que definitivamente, por ejemplo, en Pance es desfavorable la percepción que se tiene acerca de los usos del suelo. Claro, es una población muy preocupada por la protección de la cuenca hídrica en Pance, ¿no? La prospectiva es muy importante considerar lo siguiente. Eh, si ustedes en sus colegios o como parte de los equipos dinamizadores de Educapaz quieren utilizar esta técnica, hay que pensar la prospectiva como un gran proyecto colectivo. Y en tanto proyecto, yo les sugiero pasar por unas fases para diseñar ese ejercicio de prospectiva. Como todo proyecto deberá tener una fase preparatoria o de alistamiento o fase preliminar en la que se alistan los equipos de trabajo, se identifican qué personas van a incorporarse como participantes, quiénes van a coordinar, quiénes van a gestionar, etc. Fase preliminar. Y después vienen ya las técnicas que fueron las que de hecho ustedes abordaron con los PEM, ¿no? Primero, un diagnóstico. Segundo, posicionarse ante el futuro, qué es lo que se quiere hacer. Y tercero, una fase estratégica operativa, cómo lo hacemos. En la parte de diagnóstico estratégico es importantísimo preguntarse de dónde venimos, ¿no? Definir cuáles son los análisis que vamos a hacer, cuáles son los factores, seleccionar esos asuntos críticos en el territorio. En la fase de posicionamiento ante el futuro, pues definir cuál es la metodología, qué técnicas se van a usar, hacer el análisis de los escenarios, construir la visión de desarrollo y finalmente en la fase estratégica
táctica operativa, las visiones, la planificación estratégica, la prospectiva, el ejercicio requiere definir objetivos, metas, ejes estratégicos, requiere definir un plan de acción en el mediano y en el largo plazo, requiere una organización institucional, un sistema de indicadores que nos permita poder hacer el monitoreo, el seguimiento de ese ejercicio. También es importante considerar las instancias que dan soporte al proceso de planeación estratégica en el territorio. Por supuesto, el componente técnico. Hay que tener en cuenta que hay requerimientos de información, ¿no?, y conocimiento que se van a necesitar para aplicar los instrumentos. Lo mismo, en los PEM ustedes al hacer el diagnóstico requirieron de información para poder levantarlo. También hay un componente político, insisto, no político en el sentido, digamos que en ocasiones solemos usar asociado como a una clase política. No, me refiero en sentido político como un ámbito de toma de decisiones colectivas. Entonces, en ese sentido hay que incorporar intereses y propuestas tanto de tomadores de decisión como de líderes y de representantes de diversas organizaciones que estén en el territorio para que sean artífices justamente de la política de una acción pública privada y social. Digamos, mezclar todos esos componentes es muy, muy importante. Les llamo la atención sobre esto, y el DNP también lo hace. La construcción de una visión, es decir, de una perspectiva, no será posible si los líderes de los principales componentes del desarrollo territorial, por ejemplo en este caso, ¿quiénes son los que lideran el tema de educación? No es posible si no participan proactivamente en el proceso de reflexión sobre el futuro y en la definición de las estrategias para construirlo. Además, el proceso de construcción social del futuro, ¿no?, debe acompañarse con la formación de la institucionalidad necesaria para que esa visión se construya. Por eso es muy interesante la inquietud que ustedes tenían de, bueno, Educapaz nos ha acompañado, pero esto empieza a requerir justamente una institucionalidad, ¿no? Y ustedes mismos lo han percibido. Pues bien, adelante con eso, porque justamente requiere organización que esté impulsando las tareas que se requieren de mediano y largo plazo y que evidentemente necesita darle continuidad y perseverancia a ese proceso. ¿Qué estrategias podemos implementar para lograr lo anterior? Miren, es muy importante, ustedes señalaban, bueno, hay que hacer un comité directivo, ¿no? A lo mejor no estemos pensando en la dirección de una visión para el sur del Tolima, no. Piensen que los PEM de hecho ya son su instrumento prospectivo y los PEM hay que gestionarlos, hay que incidir con esos PEM. El PEM ya está armado en el mediano plazo. Si no estoy mal, ustedes le dieron 10 años de horizonte de planificación a los PEM, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los comités? ¿Cuál va a ser el comité que se va a encargar de gestionar esos PEM? El equipo de comunicaciones, va a haber una coordinación subregional, por ejemplo. Podrían pensarse eso de manera muy interesante para poder incidir y gestionar esos PEM, no solo en este gobierno que está vigente, sino en el siguiente, porque insisto, los PEM que ustedes elaboraron están en el mediano plazo, además que tienen la agenda subregional, así que hay que empezar a organizar el asunto. Están organizados, darle si quieren un componente más preciso a las decisiones que toman. Los objetivos de la prospectiva según ámbitos de interés territorial. Miren, en el ámbito político la prospectiva permite contribuir a el aumento de la autonomía de los territorios, ¿no? Permite que esos territorios tengan proyectos políticos de mediano y largo plazo, como el proyecto que ustedes están en este momento liderando con Educapaz en el sur del Tolima. En el ámbito económico, por supuesto que nos permite aprovechar de manera óptima unos recursos. En términos de la estratégico territorial, pues
genera una imagen atractiva del territorio y lo ubica el territorio de manera destacada en esa red urbano-regional. En el ámbito de la inteligencia colectiva es muy importante porque aporta a la construcción de una sociedad informada, que está actualizada, que conoce sus opciones de futuro y que está dispuesta a la innovación y al cambio. Pues bien, muchas gracias. Este fue un video corto sobre la planificación prospectiva. Lo que busca es darles algunas herramientas, animarlos sobre todo a continuar con este proceso importante que están haciendo ustedes como equipos dinamizadores en materia de educación. Les dejo también el siguiente video, será sobre DOFA. En este los va a acompañar el profesor Iván Alonso Olaya y también les quiero decir que hay una actividad justamente asociada al Abaco y a una DOFA. Espero que se encuentren muy bien. Un saludo.